alegra que compartan con nosotros este ciclo de conferencias. También una cordial bienvenida a ti, amigo Martín Mercado Vázquez, que eres el expositor en esta ocasión. Un saludo especial a Oscar Gracia, quien nos acompañará como moderador de esta conferencia y quien también indicará el título de esta conferencia y algunos aspectos organizativos para que realmente sea un momento de reflexión, de diálogo, de intercambio. Entonces él nos guiará en este sentido. Reitero, bienvenidos a todos, disfrutemos de esta conferencia. No quiero olvidar mis gracias, nuestra gratitud a la Universidad Católica Boliviana y a CECRAT, en nombre de nuestro colega Cancio Zuna, que nos apoya en toda esta posibilidad de tomar contacto de las conferencias, la parte tecnológica y también un acompañamiento permanente que nos hace. Entonces, gracias a la Universidad Católica y a ti, querido amigo Cancio, por este apoyo desde CECRAT. Tienes la palabra, Oscar. Muchas gracias por la presentación, profesor. Entonces, como usted mencionaba, tenemos un invitado importante el día de hoy, Martín Mercado Vázquez. Martín se interesa por la constitución corporal y la narrativa de la persona humana. Por ello se pregunta por el papel de la ficción en la vida personal y por el papel de la corporalidad en la ficción. Mercado ensaya reflexiones sobre temas humanos como el cuerpo, los sentimientos, la libertad, la enfermedad y el sentido de la vida mediante la articulación entre filosofía, literatura y psicología. Estudió estas áreas del pensamiento en las universidades Mayor de San Andrés, Católica Boliviana, Rostock y Heidelberg. Recibió algunos premios como el Nacional de Investigación. Fue becario de investigación en Alemania gracias al DAAD. Actualmente es investigador invitado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene el honor de ser profesor invitado de literatura y filosofía en la carrera de literatura de la UNSA. En una frase, Mercado Vázquez es un humanista empedernido. El título de la exposición que ha preparado para nosotros el día de hoy es ¿Quién soy? Abordaje del problema filosófico de la identidad personal en diálogo con la literatura y la psicología. Un poco para contextualizar la forma en la que se desarrollará la conferencia, sí, como usualmente lo hemos hecho en esta serie de jornadas. Primero Martín expondrá, estimamos alrededor de 30 y 40 minutos, posteriormente a lo cual podrán los que participan de la sala de Zoom realizar cualquier tipo de comentario o consulta que tuvieran para con el expositor. Del mismo modo, yo como moderador estaré recabando cualquier tipo de consulta o pregunta que se haga en las redes sociales a través de las cuales se está llevando a cabo esta transmisión. Entonces, agradeciéndote tu presencia aquí, Martín, y tu disposición para presentarnos tu trabajo, te cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la presentación, gracias al doctor Edwin Claros, al colega Oscar Gracia y a todos los miembros de la Universidad Católica de Cochabamba. También aprovecho de entrada para felicitarles por este jubileo, que sea realmente un tiempo de renovación, cambios, de mantenimiento y mejora de lo bueno, y que se llenen de nuevas reflexiones y pensamientos. Entonces, es para mí un honor en este contexto poder dirigirme a una universidad a la que me siento también de alguna manera ligado, porque gran parte de mi formación como estudiante de filosofía, al igual que varios de mi generación, la pasamos entre La Paz y Cochabamba con los congresos nacionales, ¿no? Entonces, esa fue la base que después también permitió generar la comunidad latinoamericana de estudiantes de filosofía, con ayuda de varios colegas del Perú que tuvieron la iniciativa y de Chile, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, creo yo, y por lo menos así me gusta tomarlo, es como una primera, tal vez, generación fuerte de toda esta primera media centuria de trabajo filosófico en Bolivia, por lo menos
de trabajo filosófico en las universidades contemporáneas. Entonces, naturalmente, eso debe ser un motivo de alegría. Más todavía en el contexto global en el que las humanidades pareciera que deben retroceder frente a los avances técnicos. La experiencia de la pandemia, no obstante, nos ha demostrado que ni aún los avances técnicos ni la capacidad de generar una vacuna en 2 o 3 años o menos aún son suficientes para tratar de enfrentar dilemas estrictamente humanos y dilemas que solamente pueden enfocarse tal vez de mejor modo y de manera más clara con ayuda de las humanidades y en especial de la filosofía. En ese sentido, dado que es una actividad especial, la de este jubileo, me gustaría presentarles una pregunta básicamente humana, típicamente adolescente, pero creo yo central dentro de las preocupaciones humanas. Y me gustaría además presentarla en el contexto de lo que viene a ser mi modesto proyecto de investigación. Entonces, eso también me permite un poquito pedir disculpas, casi como un exordio, sobre el subtítulo que parece así tan amplio y ostentoso, ¿no? Entonces, la pregunta básica a la que me deseo dirigir es ¿quién soy? Y naturalmente la voy a enfocar desde el problema de la identidad narrativa en 3 momentos o en 3 campos, el de la filosofía, la literatura y la psicología. Comienzo entonces. ¿Quién soy y para qué sirvo en este mundo? Esta pregunta es planteada por el personaje principal de la decimonónica novela boliviana Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la independencia. Esta pregunta doble, ¿quién soy y para qué sirvo en este mundo?, orienta el desarrollo de la presente conferencia. Lo que a continuación se propone es un ejercicio de reflexión sobre la pregunta por la identidad personal como un problema que no debe ser reducido a los extremos naturalistas ni constructivistas. En este sentido, la primera parte de la reflexión se centra en establecer el problema de la identidad personal en el terreno de la filosofía. La segunda parte se concentrará en el aporte de la literatura al problema filosófico de la identidad narrativa. Finalmente, se enlazará el problema de la identidad personal como un problema central y abierto en la psicología contemporánea. Entonces, voy a compartir ahora la pantalla para que puedan seguirme con unos diapositivas. ¿Se ve, verdad? Sí, Martín, se ve perfectamente. Muy amable, gracias. Bien, entonces, esta va a ser la estructura de la exposición. Vamos a tener, ya estamos en la introducción, vamos a ver en primer lugar el problema, la identidad personal como problema filosófico, luego en la literatura, por último en la psicología. Entonces, comencemos por el primer apartado. El problema de la persistencia de la conciencia como fundamento de la identidad personal en John Locke fue planteado en el marco de la crítica a la noción de conciencia como sustancia y como una reformulación de la comprensión de persona. John Locke, de hecho, diferencia la identidad del hombre de la identidad personal. La identidad del hombre se apoya en la noción del desarrollo del organismo humano. En cambio, la identidad personal encuentra su fundamento en la persistencia de la conciencia y en la memoria. Esto significa que la identidad personal aparece ligada a la noción de persona. John Locke va a utilizar el término self como lo que caracteriza a la persona, es decir, el sí mismo como el núcleo de la persona y como aquello que se mantiene hilando todos nuestros recuerdos a lo largo de nuestra historia personal. Piensen ustedes rápidamente en la foto de niños que tienen, esas fotos que eventualmente avergüenzan a los fotografiados y que son orgullos de las madres o abuelas, donde está un pequeño tal vez desnudo en la bañera o riendo sin un diente, o debajo de la mesa o disfrazado de algo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hace
que ese niño fotografiado, esa niña fotografiada, sea la misma persona de quien ahora se sonroja frente a su familia. ¿Qué es lo que queda de nosotros pese a la transformación del cuerpo? Entonces, John Locke va a decir que la unidad del ser humano está asegurada por el cuerpo, pero la unidad de la persona viene en realidad asegurada por la mente o por la conciencia. Y esa mente o la conciencia tiene esta capacidad reflexiva de decir yo soy o yo era ese. Lo importante de ese primer nivel de reflexión es que asegura la capacidad de responsabilidad, de decir yo fui el que hizo eso o yo fui el que se comprometió a tal o cual cosa. Es así que persona, según John Locke, cito, es un término forense que imputa las acciones y su mérito. Pertenece, pues, tan solo a los agentes inteligentes que sean capaces de una ley y de ser felices y desgraciados. Fin de cita. Esto es del libro segundo, capítulo 27. Esto significa que el problema filosófico de la identidad personal implica no solamente la persistencia de la conciencia en el tiempo, sino la manera o la interpretación no metafísica de comprender a la persona. No obstante, es decir, del intento de salirse de la idea de persona como sustancia individual racional. No obstante, esta manera racional, ¿no? Novedosa a partir de la subjetividad de comprender la racionalidad y la persona, determinaría la esencia del ser humano a partir de la conciencia de sí, es decir, como un self, como una conciencia capaz de reconocerse como el mismo, the same, a lo largo del tiempo, es decir, en un tiempo 1, la infancia, y en un tiempo 2, la adultez. Esta reducción de la persona a la persistencia de la conciencia no corporal se ha mantenido en la actualidad en el centro de diferentes propuestas filosóficas, muchas de ellas, por ejemplo, ligadas a la filosofía de la mente. Pensemos en autores actuales como Derek Parfit, John Olson, Thomas Nagel, Shomeka, entre otros. Ahora bien, la pregunta es esta, ¿no? Si no podemos reducir la noción de persona a la sustancia corporal, ¿es válido y suficiente reducirla a la sustancia, o más bien a la dimensión de la conciencia que se reconoce a sí misma? ¿No abre ese el problema ya conocido de la diferencia entre cuerpo y alma? ¿Es ese problema todavía vigente? Es lo que a continuación voy a tratar de explicar. Frente a esta tendencia que ha logrado dividir las nociones de cuerpo y mente, como antes se dividían cuerpo y alma en algunas tradiciones, se han generado diferentes tipos de crítica, a la que yo ahora me adscribo y que me parece la más interesante por su complejidad, su rendimiento y el campo de investigación que abre, es la de la fenomenología. Así que me remito al texto de Crisis de Edmund Husserl. Este autor alemán afirma que la comprensión de lo psíquico que abandona el cuerpo animal y la relación intersubjetiva ha determinado desde el tiempo de Locke la filosofía racionalista y la psicología naturalista dentro del proyecto de la filosofía moderna. En palabras de Husserl, y aquí me remito a esta cita, esta naturalización, cito, de lo psíquico es transmitida por mediación de John Locke a lo largo de toda la época moderna hasta nuestros días. Fin de cita. Esta comprensión de lo psíquico determina una simplificación de la comprensión del ser humano como persona integral. Al perder a la persona como fenómeno unitario, se pierde también el enigma y la paradoja de lo que Husserl trata de caracterizar como subjetividad humana. El problema precisamente con la tradición personalista abierta desde John Locke es que el racionalismo habría planteado una imagen distorsionada del ser humano, reducido bien a su conciencia o bien, por las críticas tempranas, a su cuerpo. Por ello, el proyecto del racionalismo moderno se mantuvo en la ingenuidad, a decir de Edmund Husserl. Así, con la crisis de la comprensión del ser humano como conciencia autorreflexiva, se desata una crisis de la razón. Esto es importante porque entonces estamos señalando que el problema de la identidad personal y el problema de la comprensión de la persona está en el núcleo de la comprensión de la racionalidad y de la fundamentación de las ciencias. En síntesis, el problema de la identidad personal en la filosofía puede abordarse desde el racionalismo ingenuo, preguntando por la persistencia de la conciencia
y del cuerpo, o desde el racionalismo crítico, preguntando por la unidad compleja del ser humano como persona. En este sentido, considero que la tarea de un subjetivismo trascendental radical significa el estudio de la relación entre la corporalidad y la dimensión narrativa como una expansión y una manera de completar de manera unitaria la experiencia humana. En este sentido, mis modestos esfuerzos tratan de enfocarse en este problema de la unidad personal y de cuál es la relación entre las experiencias corporales y la identidad narrativa. ¿Cómo comprender a la persona en su unidad sin reducirla ni a un objeto, un cerebro, por ejemplo, ni a un ser inmaterial, es decir, a una simple construcción social? Este es, creo, entonces, uno de los puntos centrales de la discusión sobre la identidad personal, que hoy en día todavía se pueden ver, inclusive en nuestro lenguaje popular. No es nada difícil encontrar muchas personas que sostienen que somos nada más que un cerebro y un conjunto de, no sé, relaciones causales ligadas a nuestra estructura neuronal, que se asemeja a una computadora, por una parte. Piensen en todos los discursos de la neuropedagogía o neuroeducación, o por el otro lado, aquellas tendencias que más bien dicen que la persona es algo así como un constructo social, que eso se puede ver en la diferencia de los cuerpos, determinada por instituciones sociales, a la Foucault y otros autores más o menos de los 60, de esos antiguos autores ya pasados de moda, pero que todavía están en boca de multitudes, ¿no? Entonces, el problema viene ahí. ¿Cómo comprender la unidad de la persona sin reducirla a la dimensión naturalista, pero tampoco historicista relativista? Entonces, a eso vamos a tratar de, por lo menos esa dificultad es la que vamos a tratar de ver ahora. Bien, entonces, si no nos resulta fácil, o si por lo menos deberíamos ser un poco escépticos con la idea de reducir a la persona solamente a un cerebro, o de reducirla solamente al producto de determinaciones históricas, sociales, culturales, etcétera, ¿cómo podemos comprender esta unidad y esta complejidad de la persona humana? ¿Existe realmente algo así como una unidad de la persona humana o no? Yo creo que la literatura y la psicología nos ayudan a ser un poco menos ingenuos con esa pregunta y con las posibles respuestas que se puedan formular, pero para ello necesitamos naturalmente madurar la reflexión filosófica, es decir, una pregunta por los fundamentos que puedan aclararse a partir de la descripción de la experiencia. Entonces, como primer punto, propondría que una vía de acceso para el estudio de la unidad de la persona viene por el estudio de la corporalidad o de la carnalidad. Me gustaría diferenciar cuerpo de carne de la manera siguiente. Cuerpo corresponde a todas aquellas representaciones en imagen, como la anatomía, como las fotografías que tenemos de nuestro cuerpo, como las representaciones artísticas, como las estatuas. Y también de alguna manera como ese cuerpo biológico que suponemos ver unos a otros. Y me gustaría enfocarme en la carne como una experiencia de ese cuerpo, es decir, como el cuerpo sentido. Voy a utilizar entonces el término carne para designar el cuerpo, pero como sensación, como sensaciones corporales. ¿Cuáles pueden ser estas sensaciones corporales? Hay diferentes filósofos o fenomenólogos del cuerpo que han tratado de describir las sensaciones básicas de la corporalidad. Una de ellas es conocida por Husserl y tiene que ver con la capacidad de doble tactilidad o doble sensación. Es decir, cuando ustedes tocan objetos, pueden reconocer la diferencia entre ustedes como un yo y los objetos como aquello que tocan, como algo externo y diferente. Pero cuando comienzan a tocarse una mano a la otra, hay un fenómeno interesante, que el objeto tocado se puede volver la mano tocante. Y esto pasa igual cuando palpamos nuestro cuerpo. Entonces piensen en momentos de dolor o de laceración, o cuando nos tenemos que acariciar, o cuando nos frotamos el cuello, o en otras prácticas autoeróticas inclusive, ¿no? Ahí hay una experiencia de uno mismo, hay un acceso de uno mismo y uno se está sintiendo a sí mismo. Entonces ahí en ese nivel de la tactilidad, la imagen, la representación visual del cuerpo pierde densidad para darle paso más bien a sensaciones que son en gran medida espaciales. Esta espacialidad de la corporalidad o de la carnalidad no es una espacialidad geométrica como de los objetos inmateriales, inanimados, perdón, sino más bien una espacialidad vivida.
Piensen ustedes cuando a lo largo de del tiempo de cuarentena han estado tal vez muy concentrados escribiendo un texto, leyendo algo y de pronto ha sonado el timbre, se ha azotado la puerta por el viento, el perro ha ladrado y han tenido un susto. Entonces han sentido eso que en español, bueno, en español se llama un respingo o un latigazo, ¿no? De pronto una contracción, eso que en lenguaje popular también se llama un ras en el cuerpo, ¿no? Han sentido un ras y se han contraído. Y eso que se produce en el susto, esa contracción, se da a nivel no solamente del organismo, sino como una sensación que nos aprieta, que se contrae en el centro. A eso, por ejemplo, el filósofo alemán Hermann Schmitz le llama contracción y que tiene una contracción primitiva, que es muy fuerte como cuando perdemos la conciencia. Lo contrario a eso es más bien una expansión. Y esa expansión se da, por ejemplo, cuando estamos a punto de dormir, cuando tenemos sueño, cuando nos relajamos, cuando estamos tomando aire, ¿no? Es decir, la sensación de amplitud comienza a surgir. Y esto da paso a una dinámica entre estrechez, que se da, por ejemplo, en la vergüenza, cuando sentimos que todos nos miran y sentimos que nos empequeñecemos. Se da, por otra parte, como tensión en casos de la ansiedad. Otro ejemplo interesante es la ira, donde más bien tenemos como un hinchazón, ¿no? Comenzamos a expandirnos y esa expansión no es nuestro cuerpo. Es decir, cuando vemos a una persona enojada, a veces nos parece que crece sin que su anatomía haya variado un poco. Y por otra parte tenemos también la amplitud del orgullo, ¿no? Entonces tenemos aquí volúmenes afectivos que nosotros podemos sentir o percibir a partir de la carnalidad, es decir, del cuerpo, pero como cuerpo sentido. Esta es entonces, yo creo, la primera base, porque esta es la primera sensación que probablemente tengamos inclusive en la vida intrauterina. Esa sensación de calor, volumen, relaciones más o menos espaciales, auditivas, rítmicas. Por ejemplo, cuando uno baila, pierde la imagen de su cuerpo y comienza a moverse rítmicamente entre expansiones y contracciones. Ahora bien, lo importante de esto es que en los momentos de contracción nos damos cuenta quién es el sujeto al que le están hablando, quién es el sujeto afectado, quién es el sujeto atingido, ¿no? En un susto sabemos que somos nosotros los que nos asustamos. La pregunta ni siquiera surge, ¿quién soy? ¿No? Lo interesante es cuando esa identidad absoluta de la carnalidad tiene que establecerse en relaciones de una identidad relativa. Sigo aquí también a Hermann Schmitz, quien denomina, por ejemplo, identidad relativa a todas aquellas capacidades de autoadscripción, ¿no? De pronto yo digo, yo soy cochabambino, yo soy camba, yo soy paseño, etcétera, y comenzamos a adscribirnos. Entonces yo hago esto, me gusta el otro, etcétera. Esas son autoadscripciones y eso es lo que forma, por ejemplo, en la línea de Hermann Schmitz, la característica de la persona. La persona es aquella que puede atribuirse imágenes, reflejos, comportamientos y demás. El punto, y aquí la pregunta es clave, es ¿cuál es el referente de esas autoadscripciones? ¿Y por qué nos adscribimos con unas cosas y con otras no? Ahí dice él, la pregunta debe ser lanzada hacia nuestra carnalidad. Nosotros realmente sabemos qué es lo que me atinge en cada caso y decimos, esto sí me importa, no puedo negar que esto me importa, como los casos de enamoramiento. Sabemos que estamos enamorados de una persona y que no podemos actuar de otra manera. Y eso es difícil, es una experiencia involuntaria de la carnalidad y eso marca en gran medida la capacidad o no de autoadscripción. Lo mismo pasa en fenómenos más bien negativos a nivel de los sentimientos como en la ira o el odio, ¿no? El odio tiene también esa capacidad involuntaria que da límites a nuestra autoadscripción. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, se escucha en la televisión que se dice que las identidades políticas son solo construcciones discursivas que se hacen por opositores, discursos opositores y demás, a mí por lo menos me sale siempre una sonrisa mínimamente escéptica, ¿no? Porque ahí no se puede comprender ni la identidad personal ni las identidades colectivas, sino es mediante una referencia a la corporalidad, a la carnalidad de manera específica. Ella es la base por la que luego nos identificamos como miembros de un grupo, como individuos, etc. No obstante, considero que aún inclusive en propuestas tan interesantes como la de Hermann Schmitz, falta una explicación sobre la dimensión narrativa de la identidad. Y es que nuestras identidades nunca están estáticas, sino que se mueven.
Y muchas veces siempre estamos tratando de medir y ver qué identidad nos calza y cuál no nos calza, ¿no? Piensa en el momento en que uno está tremendamente serio en una conferencia y de pronto se equivoca con una palabra, con un lapsus, o de pronto se ríe o pasa algo, y de pronto toda la seriedad que puede haber en una conferencia, no sé, de filosofía o de física o de esas cosas importantes, de política, no sé, de pronto se cae y los roles se caen, pero deben ser rápidamente reasumidos. ¿O qué pasa, por ejemplo, en experiencias traumáticas? Yo tengo algunas investigaciones también, por ejemplo, sobre la tortura, sobre víctimas de tortura en la dictadura boliviana. Y es interesante notar que muchas de estas personas precisamente tratan de recuperar su identidad, que la encuentran dañada a nivel de la carnalidad por toda la violencia que han sufrido, mediante una reelaboración de su identidad narrativa, es decir, de contar quiénes son ellos. Y esto es interesante. Considero, por lo tanto, que la identidad de la carnalidad es ese fundamento, esa raíz, esa tierra de la carnalidad dinámica, debe ser completada por una comprensión de la identidad narrativa. Y aquí me gustaría más bien remitirme, que específicamente a autores filosóficos, aunque los voy a mencionar, a algunas historias conocidas por nosotros, como la de Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre, también para ya romper con esos viejos prejuicios de que los paseños no leemos a los autores cochabambinos o algo así, que eventualmente está en algunas maestrías, suele decirse, ¿no? Entonces, a mí me parece importante romper eso. Y encuentro precisamente en la novela Juan de la Rosa, a la que he dedicado mi tesis de maestría, un hermoso ejemplo de las complejidades de la constitución de una identidad narrativa. La noción de identidad narrativa tiene por poner entre dos representantes de los varios autores que hay, a Zaire McIntyre y a Paul Ricoeur, entre sus dos epígonos, ¿no? McIntyre es interesante en la medida en que él trata de criticar la pérdida de la noción de la virtud a partir del pensamiento contemporáneo y más o menos del pensamiento moderno, ¿no? Y él trata de recuperar la noción de virtud a partir de Aristóteles, y entre todo eso trata de poner atención nuevamente en la noción de acción. Y él repara que la noción de acción y cualquier acción solamente se vuelve comprensible cuando tenemos una narración que la cubre, ¿no? El ejemplo conocidísimo es cuando él propone, ¿no? Es el experimento mental. Él está parado en una parada, él está esperando el bus en la parada y de pronto a su lado hay un joven que le dice el nombre científico del pato. Entonces él dice, yo no entiendo qué es lo que hace este tipo, al menos que tenga una narración que me permita entender eso. Es decir, que me digan que es un espía, que es alguien que está estudiando para su examen, que aprendió esa palabra en la mañana, etcétera, ¿no? O que me ha confundido con otra persona. Pero es la narración la que me permite entender esa acción, ¿no? Imagínense, podría proponer él también como ejemplo que alguien llegara a Cochabamba en el Corso de Corsos y claro, de pronto ve un montón de personas moviéndose con diferentes atavíos y si alguien no le da la narración de que eso es un carnaval y un disfrute, entonces de pronto no entiende nada, ¿no? Entonces, esa idea es interesante y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Juan de la Rosa, ¿no? Él al principio está ahí y dice, bueno, estábamos aquí festejando la victoria, la rememoración de la victoria de Ayacucho y estaba ahí con mi media costilla, todo feliz y bueno, pues los vinos se me suben y en esa carnalidad de la que hemos hablado, por ejemplo, le hace tender la mano hacia la cintura de su bien amada. Ella reacciona mal, lo bota, le dice último vestiglo de los siglos de la independencia, y no sé qué, todos tus amigos han muerto y demás. Y él dice, ahí, vean cómo ahí va la afección de la carnalidad, muy linda, muy bien descrita y por todo prólogo, en esa carta ficcional a los editores. Él dice, ahí me puse serio, ¿no? Vean cómo de pronto el rol se cae y él se siente choqueado, ¿no? Bloqueado, es decir, la espacialidad que él quería expandir hacia su demás, de pronto se ve bloqueada, él se ve en una contracción y dice, me quedé frío, me quedé serio y tuve que ir a mi cuarto, en aislamiento, a escribir esta carta para explicarle quién soy y entregarle estas memorias del que tal vez sea el último soldado de la independencia, ¿no? Entonces, ese memento mori es el que le dice, hay una finalidad, ¿no? Hay un final, hay un estado límite para esta carnalidad y esa solamente puede intentar ser sobrepasada por la identidad narrativa. Y lo que tenemos es la entrega de todas estas memorias, ¿no? Que claro, autores, perdón,
Entonces, para comprender una acción, necesitamos de una narración. Esa es la idea de MacIntyre. La segunda idea interesante la retomo de Paul Ricoeur, y es que esa narración, sin embargo, aunque busca darnos una unidad narrativa de la vida, nunca es fácilmente completa. Es decir, la experiencia que tenemos de la vida nunca es equivalente a una narración, sino que siempre sobra o siempre excede algo a la narración. Piensen ustedes en las experiencias del rompimiento amoroso. Cuando hay un rompimiento amoroso, siempre hay un intento de explicar qué ha pasado con la relación, quién ha fallado, echarse la culpa o ser muy autocrítico, etc. Pero hay un intento de explicar qué es lo que ha ocurrido. Y lo que pasa es que la pareja que rompe, los ex enamorados, por decirlo así, probablemente marquen hitos diferentes o capítulos diferentes dentro de su historia amorosa. En esa experiencia, Ricoeur va a señalar que lo que nosotros utilizamos de la ficción son esos cierres. Nosotros utilizamos elementos retóricos, poéticos, para darle forma a nuestra vida, que en realidad es como una continuidad vital. Y lo que necesitamos es darle cierres, y esos cierres vienen a ser estructuras narrativas. Formamos, por lo tanto, tramas que están en diálogo, que deben ser atestiguadas y confrontadas con otras, que nosotros debemos tratar de sostener, que debemos reelaborar. Y eso naturalmente lo vemos de manera maravillosa, magistral en esta novela del siglo XIX, porque tenemos además una imbricación de la historia personal, de la identidad narrativa personal, con la historia o con los relatos de los graves historiadores, como dice el narrador de Juan de la Rosa, ¿no? Y ahí tenemos la mezcla con relatos personales, relatos de la historia, tradiciones orales, costumbres y demás. Entonces aquí vemos la complejidad de la identidad narrativa, que nunca solamente es contar qué es lo que yo he hecho, punto final, sino contrastar constantemente con lo que otros han dicho y con estos documentos más o menos objetivos o, entre comillas, históricos. Voy a dejar de lado lo de la discusión de la autoría de Juan de la Rosa, que ese es un tema candente. Interesante, pero no lo voy a tocar ahora. Entonces lo que tenemos es una tensión constante entre la corporalidad, va a decir Paul Ricoeur, entre ese idem, que son los caracteres, y el ipse, que viene a ser como esta pasividad de la corporalidad que nos da suelo en el mundo y sobre la que tratamos de crear nuestras narraciones. Sin embargo, esta comprensión de la unidad narrativa de la vida no se sostiene por sí simplemente. Y eso yo creo que lo podemos ver en otra novela, permítanme el elogio también, de otro cochabambino, Rodrigo Asbun, El lugar del cuerpo. ¿Ah? En esta novela yo creo que además encontramos una tensión interesante con la misma noción de unidad narrativa de la vida. Y lo que vemos en esta novela es la posibilidad más bien, o la dificultad de esa unidad. Y la manera en que los episodios, ciertas experiencias rompen ese carácter unitario, aparentemente unitario de nuestras narraciones. Cito el hermoso pasaje del inicio de la novela. Se metió en su cama y le hizo cosas que ella no quería. Era la primera frase que venía buscando hacía tanto, parecida como lo hubiera escrito entonces, 8 años recién cumplidos, un principio ideal para cualquier libro de memorias, la noche, el lugar donde supo más sobre sí misma y sobre los demás que nunca antes y nunca después. Fin de cita. Lo que me interesa señalar de este pasaje es ese énfasis en las experiencias carnales, es decir, un deíctico existencial, un aquí existencial, que va a marcar el desarrollo de una historia vital y de una periodicidad de su vida. Antes de eso no hay nada en su vida, nada que contar, nada importante. Su historia, la capacidad de conocerse a sí misma y de conocer su cuerpo comienza con esta experiencia aflictiva. Con esta experiencia, al parecer, dolorosa, con esta experiencia, diríamos en términos muy amplios, populares, casi traumática. Hay una huella carnal, huella en el sentido casi también semiótico. Hay algo que se marca en la corporalidad y marca un aquí y ahora, de un tiempo que permite ir al futuro y al presente, por ejemplo, en términos de analepsis y prolepsis. Además, se presenta como un hito para la elaboración de la historia personal propia. Segunda cita. Vivir, escribe varias veces la anciana, en su sala y en su fragilidad.
una sala y una anciana que antes fue otras mujeres. Fin de cita, página 90. Lo que me interesa resaltar de esta página, mucho más adelante, es que se pone además en juego la idea de diferentes identidades a lo largo de la vida. ¿Hasta qué punto somos la misma persona? ¿Hasta qué punto contamos las mismas narraciones de nosotros? ¿Hasta qué punto nuestra autobiografía o nuestra autonarración es coherente con todo lo que decíamos de nosotros hace 10 o 20 años o con lo que diremos dentro de 10 años? Entonces, creo que eso es muy interesante en esta novela de Hasbun, porque aquí esa noción de unidad narrativa de la vida se parte para dar paso más bien a una sensación episódica de la vida, ¿no? Hay otras novelas que exponen eso de manera más compleja, como Faraday y demás, pero no voy a entrar en ellas. Solamente me interesa poner esto como contrapunto frente a la novela de Aguirre, porque estas dos novelas nos permiten comprender la dificultad de la identidad narrativa y que por lo tanto no es un tema sencillo y es un tema literario, pero que al mismo tiempo nos alumbra la dimensión existencial de nuestra propia vida. Entonces, ¿en qué sentido somos la misma persona? Al parecer, la carnalidad es un enigma que la narración busca aclarar. Con esto puedo pasar entonces al nivel del tercer terreno que me interesa señalar, y es el terreno de la psicología. Es decir, estas crisis, estas dificultades para narrar una unidad autobiográfica o esa manera de quebrarse la autobiografía para de pronto romper a llorar o reír y de pronto decir, yo ya no soy esa persona, genera o indica algo que muchas personas vivimos como crisis psicológicas y que en un grado extremo pueden convertirse en trastornos o, como se suelen llamar, enfermedades crónicas. Es decir, enfermedades que no se pueden tratar y con las que hay que aprender a convivir. Y esto es un amplio espectro de lo estudiado por la psicología. Y por eso también me interesa y por eso también considero que el problema de la identidad personal está también en el núcleo del estudio de la psicología. Entonces, aquí retomo la misma crítica que habíamos visto al inicio con Husserl, a toda esa tradición de John Locke, ¿no? De separar o de naturalizar la conciencia en un cuerpo orgánico y poner la identidad de la persona en una conciencia que reflexiona sobre sí misma. ¿Cuál es el problema de eso? Que se reemplaza en muchos casos por el proyecto de una naturalización de la conciencia, la causalidad orgánica por la causalidad, entre comillas, o la motivación de la conciencia o de la personalidad. Y lo que tenemos como resultado son todos estos discursos que son el mainstream hoy en día, ¿no? Son la tendencia en boga y en moda sobre neuroeducación, neuroprogramación y diferentes tipos de neuromitos que tratan de vendernos la idea de que el cerebro, por ejemplo, se emociona para aprender, ¿no? ¿Cuál es el cerebro que aprende? El cerebro que se emociona, cerebro artista, cerebro político, cerebro no sé qué, etcétera, ¿no? Todo ese cerebrocentrismo, además, generalmente recae en la tendencia de comparar o tratar de poner equivalencias o analogías muy fuertes entre las computadoras y todo el proyecto de la cibernética con el terreno neuronal del ser humano. Las dimensiones prácticas de esto es que una corriente de la psicología ha tendido, por ejemplo, a determinar que todos los procesos, todas las vivencias psicológicas no son relevantes porque las personas dan diferentes informes sobre lo que viven y lo que sienten y además no son personas formadas y lo que importan son solamente los reportes científicos. Y esos reportes científicos deben apuntar a causas biológicas, tratables a nivel natural. Y esas causas biológicas pueden ser detenidas muchas veces o modificadas con, por ejemplo, tratamientos químicos. Y estos tratamientos químicos implican el intento de modificar el organismo para modificar la conciencia. El problema es que ahí hay nuevamente una idea de escisión o de paralelismo o de continuidad entre la causalidad natural y el nivel de la motivación. Y por otra parte, hay lo que en estos últimos años se ha llamado como una violencia o injusticia epistémica, es decir, suponer que el paciente no puede decir nada de sí porque no ha estudiado medicina o psicología. Pero eso no es así. Si no tuviéramos esos reportes de la enfermedad, no podríamos comprender qué es lo que le pasa al individuo. Por lo tanto, los reportes en primera persona son indudablemente importantes. Y los reportes en primera persona están ligados o aparecen dentro de la construcción de una identidad personal. Entonces, no podemos solamente permitir que ámbitos como la medicina o la psicología se reduzcan a este intento de escarbar dentro del cuerpo para ver cómo se sintoniza mejor la mente, por decirlo de alguna manera, fácilmente.
Entonces, este problema no es para nada nuevo. Se puede encontrar, por ejemplo, en el Congreso de 1954 de la Psicología Científica en Montreal, donde posturas como la de Albert Belek más bien va a proponer el estudio de las vivencias y otras posturas más bien como la de Eysenck van a buscar la investigación experimental científica, ¿no? Entonces, esto marca de alguna manera el terreno de la discusión contemporánea en la psicología y que hoy en día sigue abierto. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Mientras ese debate sigue abierto, la verdad es que las personas continuamos viviendo crisis existenciales, problemas o dificultades con la comprensión de las etapas de la vida, dificultad ante la muerte, el luto y el nacimiento. Por lo tanto, aquí encontramos diferentes modalidades de cambios en la identidad personal, enajenación y apropiación fuertes, que son los dos términos que a mí me gusta trabajar en mis investigaciones, la enajenación como ese extrañamiento sobre uno mismo y la apropiación como la manera de recuperar lo que se ha hecho diferente. Experiencias de paso son también interesantes en este punto. Por ejemplo, la maternidad. Muchas mujeres reportan una diferencia completa cuando son madres, o enfermedad o accidentes, ¿no? Personas que han sobrevivido a un vuelco de coche, supongamos ahí en Irvigasama, o aquí en los Yungas, o en la Angostura, etcétera. Son a veces de los pocos sobrevivientes o pacientes de familia de COVID y dicen, ¿por qué a mí no? Y eso significa una transformación completa en su personalidad. Y esa dimensión existencial, experiencial, es la que habría que recuperar, ¿no? Y hay otras, claro, experiencias de construcción como un modelo fuerte de apropiación. Estas experiencias de construcción o de apropiación, yo las veo, por ejemplo, en la identidad narrativa y en la escritura de literatura, ¿no? Y comprender la literatura y las artes como una manera de reapropiarnos de eso que siempre se nos vuelve extraños, es decir, la vida misma. Entonces, por ejemplo, en esta gran disputa hay autores que han tratado de lidiar y de recuperar la dimensión orgánica de la carnalidad, la corporalidad, pero no solamente como organismo, sino como organismo sentido, y la identidad personal, es decir, la dimensión existencial. Entre ellos encontramos, por ejemplo, al famoso francés Maurice Merleau-Ponty, sobre el que hice mi tesis de licenciatura, y el profesor Thomas Fuchs, en años más recientes, quien ha tenido la amabilidad de ser mi tutor del doctorado, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es la necesidad de pensar el cuerpo precisamente como un anclaje con los otros en el mundo. Y por lo tanto, comprender que nuestra corporalidad no es solamente un organismo suelto o solamente restringido a relaciones causales, sino una experiencia vivida de nuestra personalidad. Lo que tenemos aquí en juego es la persona como integral, como fenómeno unitario y preeminente. Y no solamente hay que ir muy afuera para encontrar autores que abogan por esto. Por ejemplo, el profesor Castañón Gómez, que tiene dos hermosos libros, Cuando la palabra hiere y Cuando la palabra sana, ¿no? Aunque no me escribo a todas sus tesis, sí me interesa recuperar, por ejemplo, la noción de eufonía. Y la noción de eufonía me parece importantísima para la comprensión de una, no solamente, es decir, en el ámbito de la corporalidad para la psicopatología, sino también en el terreno de la psicoterapia, la noción de la selección de los tropos necesarios para la construcción de una identidad narrativa que nos permita apropiarnos de manera óptima de estas experiencias de extrañamiento. Y esto me parece a mí que es un terreno importante y es un llamado, por lo tanto, al trabajo conjunto entre filosofía, literatura y psicología. Entonces, mi punto es el siguiente. Es necesario el estudio de la corporalidad y de la identidad narrativa para comprender la estabilización de la personalidad con los otros en el mundo. Cierre. ¿Cómo comprender la unidad de la persona humana? ¿Es válido reducirla a un objeto, es decir, a un cerebro? ¿Somos solo un cerebro? ¿O reducirla solo a un ser inmaterial? Pongamos una construcción social. Mi respuesta es no. No basta, ninguno de esos dos extremos. Debemos, por lo tanto, tratar de concentrarnos en la unidad de la persona a partir de la corporalidad y de la narratividad. Y en ese sentido yo considero, por lo menos ahí va todo mi proyecto de investigación, relacionar los trabajos de filosofía, literatura y psicología para comprender y tratar de desarrollar un nuevo tipo de personalismo, algo que yo llamo finalmente un pensamiento basado en la noción de persona encarnada. De esta manera, entonces, me gustaría cerrar con una cita de Edmund Husserl, ¿no? Que él dice, la razón es lo específico del ser humano. Como actividades, acciones y habitualidades personales de un ser vivo.
Y en esta vida, lo que se mantiene de manera personal es un desarrollo de la intencionalidad, de esta capacidad de compartir un mundo conjunto. Y aquello que en la vida llega a ser es la persona misma. La persona entonces es un fenómeno dinámico, basado en carnalidad, corporalidad y narratividad, y que siempre está abierta a los otros. Y esa noción de persona es por la que yo abogo. Eso considero que podría llevarnos a una nueva comprensión de nosotros mismos y a nuevos compromisos que nos permitan tener una sociedad mejor. Muchísimas gracias por su atención. Me quedo abierto a todas las preguntas que tengan, comentarios y sugerencias. Ahí hay algo de bibliografía. Estos apuntes los he sacado de algunos libros publicados por mí anteriormente. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Martín. Muy iluminadora exposición. Voy a abrir ahora la posibilidad a que cualquier persona que está con nosotros en la sala de Zoom, puesto que no he podido recabar preguntas en las redes sociales, tampoco invitamos a las personas que nos estén viendo por esa vía a hacerlas, si es que consideran que es pertinente hacerlo. Pero de cualquier forma, invitamos a las personas que están con nosotros en el Zoom para que puedan levantar la mano digital o sencillamente tomar el micrófono para poder plantear su pregunta. Bien, mientras se preparan para hacerla, yo tenía una pregunta interesante. Evidentemente no tengo la experiencia ni el grado de conocimientos que tú tienes sobre este tema, Martín, pero tal vez se pueda plantear un diálogo. Yo recuerdo en algún momento, no recuerdo bien haber leído en La condición humana de Hannah Arendt, en la que hay una lectura relativamente rudimentaria sobre la corporalidad, digamos, pero una experiencia interesante en la que Arendt remite al hecho de que a mayor intensidad de, digamos, una experiencia puramente corporal, como por ejemplo el dolor más intenso, se reduce nuestra capacidad de, digamos, hacerla comunicable o, claro, se reduce notablemente nuestra capacidad de comunicar las sensaciones corporales más intensas. En ese sentido, no sé si tú adviertes que puede establecerse, digamos, una tensión, de todas formas puede ser una tensión dinámica y constitutiva de la unidad personal, entre la intensidad de las experiencias corporales, de determinadas experiencias corporales, y la capacidad narrativa de lograr una suerte de coherencia sobre las mismas. Bien, esa pregunta me parece muy interesante. Me gusta además la referencia a Hannah Arendt. No podía ser de otra manera, eres especialista, así es que también voy a ser muy cauto ahí con mi respuesta. Pero me gustaría partir de ella para luego llegar a una comprensión un poquito más amplia, ¿no? Me gustaría revisar luego tal vez el pasaje específico donde ella señala eso. En la medida en que Hannah Arendt también en La condición humana, la vida activa, realza la importancia de la identidad narrativa, ¿no? Y ella dice, nosotros no somos, aunque nosotros hacemos historias y contamos siempre una historia de nosotros nunca somos simplemente autores de lo que decimos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las diferentes... Piensen en el terreno actual de discusión, ¿no? Que si hay narrativa de fue fraude o fue golpe, etcétera. Otras más pequeñas, ¿cómo me he contagiado de COVID? ¿Cómo he contagiado a los otros? ¿No? Todas estas experiencias no pueden comprenderse como narrativas autónomas o algo así, sino en un proceso de mediación constante, mediación con el otro y mediación con la corporalidad. Mediación con el otro en la medida en que naturalmente el otro va a tener una versión más o menos distinta desde otra perspectiva, con cierto tipo de intereses. Con respecto a la corporalidad, porque tiene que ver precisamente con esa limitación de la percepción. No podemos percibir todo y todo desde todas partes y en todo momento, sino por el hecho de que somos encarnados, nuestra concepción de la realidad ya tiene una limitación. Entonces la limitación no viene solamente por el lenguaje, sino
anclada en nuestra corporalidad. Y eso significa que somos coautores en dos sentidos. Somos coautores por precisamente esa experiencia corporal básica que Hannah Arendt, por ejemplo, la remite también al nacimiento. Por el hecho mismo de que hemos nacido, además, no somos autores plenos de nuestras narraciones, sino que necesitamos de los otros, de la historia que los otros cuentan sobre nosotros para reconocernos. El que una experiencia, mientras más, es decir, esa relación inversamente proporcional, ¿no? A mayor intensidad de la experiencia corporal, menor capacidad de expresión, es un tópico dentro de las discusiones entre identidad narrativa y experiencias corporales. Un autor como Hermann Schmidt, por ejemplo, propone que la mayor experiencia corporal, mientras más intensa, nos lleva a un nivel de contracción privativa tan fuerte que perdemos, entre comillas, la conciencia de un presente desplegado, es decir, aquí, ahora, aquí, allá, en este momento, etc. Cuando nos desamayamos, por ejemplo, todas esas dimensiones desplegadas, diferenciadas entre sí, se funden y se pierden. Se pierden en un aquí absoluto, aquí, ahora, esto, ¿no? Y cuando recuperamos la conciencia, comenzamos a sentir un aquí, ahora, esto, más adelante, que son las categorías básicas para un presente desplegado. Esto es interesante porque significaría que nuestro intento de generar una identidad narrativa o de explicar nuestra vida es un intento de explicar esas experiencias fuertes. Y eso tiene repercusiones prácticas importantes. Por ejemplo, ¿en qué medida se puede describir la enfermedad? ¿Es comprensible una enfermedad, entre comillas, o un trastorno psicológico? ¿Puede haber, por lo tanto, terapia psicológica que no dependa solamente de las pastillas? ¿Podemos confiar en los relatos políticos? ¿Podemos confiar en lo que la otra persona dice, que siente, etcétera? Entonces, abren muchos problemas prácticos que están relacionados en torno a esta tesis. Yo creo que no obstante esa noción de escisión entre lo lingüístico y lo experiencial debe ser tratada todavía como un terreno abierto a discusión, ¿no? De un colega, por ejemplo, igual Gary Mostajo y otros igual en la Argentina, pienso en Agatha Bach, pienso, por ejemplo, también en Brian Zúñiga, entre otros, con los que discutimos precisamente este tema, ¿no? Y vemos que es un terreno todavía abierto a la discusión, ¿no? Entonces, yo por lo menos podría esbozar esa respuesta para mantener el marco de la discusión abierto y señala que precisamente estamos frente a un problema abierto, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Martín. Convoco nuevamente a las personas que puedan, que quieran hacer algún tipo de comentario o pregunta para que puedan hacerlo ahora. Sí, sí. Y que se animen a preguntar sobre el autor de Juan de la Rosa, siquiera. Es que había toda una discusión si Natalia Aguirre era o no el autor de Juan de la Rosa. Claro. Buenas noches, Oscar, y al ponente. Hola, Soy Richard. Justo de la novela que mencionabas de Juan de la Rosa, te quería preguntar si has leído ahí alguna narración, algún segmento narrativo donde hable de olores, sabores. Te pregunto eso porque el olor se ha dicho que es uno de los sentidos más primitivos. Le hemos dado mucha importancia al ojo en Occidente, a la mirada, ¿no? A la visión, al oír también, pero otros sentidos como el gusto, no tanto, pero el olor han quedado un poco en un ámbito, en un estadio más primitivo, ¿no? Y pensaba en la novela, esta gran novela de Marcel Proust, cuando al oler una taza de magdalenas, ese famoso, célebre fragmento de la novela, huele el olor de las magdalenas en té y de pronto se le viene todo un pedazo de historia. Solo por el olor se le viene toda Combray a la mente, todo un pedazo de historia que había quedado sepultado en ese pasado perdido. Te preguntaba porque hay
El cuerpo habla, también lo dice el psicoanálisis, no solo que a veces lo reprimimos, pero las zonas del cuerpo hablan y hablan de nuestra historia, a veces traumática o feliz, qué sé yo. Eso. No, me parece fantástico, me parece muy buena pregunta, importantísima. Comienzo por lo último, ¿no? Sí, el psicoanálisis, por ejemplo, ha tratado de también darnos nociones como de que el cuerpo habla. El problema es que ha estado también muy enfrascado con nociones como de instintos, ¿no? No hay que olvidar que Freud provenía de una vertiente fuerte de la medicina y de la formación experimental. Es importante también no olvidar que, por ejemplo, Freud fue compañero de curso de Edmund Husserl. Los dos tuvieron el mismo maestro en Viena y fue el profesor Franz Brentano, ¿no? Él era un sacerdote neo-aristotélico que se puso precisamente en la faena de no interpretar ya a Aristóteles a partir de la metafísica, que era, pues, ustedes ven Hegel, por ejemplo, hay interpretación de Aristóteles desde la metafísica, sino más bien trata de explicarlo desde el de ánima, es decir, desde la psicología de Aristóteles. Y eso va a influir tanto en la comprensión de la conciencia y una renovación de la comprensión de la conciencia y de los actos, que va a permitir dar una base al inicio del psicoanálisis, a la fenomenología, y naturalmente también va a influenciar en Heidegger, ¿no? Pero él viene también por la vertiente de Husserl. No obstante, su lectura también era independiente de Brentano. El problema es que a veces con el psicoanálisis se mantiene todavía un esquema más o menos, al principio se mantiene un esquema más o menos mecánico o causal de la corporalidad. Después piensen, por ejemplo, en las derivaciones hacia Lacan, que de pronto es como una gramática, es como un lenguaje, entonces da demasiada autonomía a un terreno además llamado inconsciente, del que siempre quedan dudas, ¿no? ¿Hasta qué punto es inconsciente eso de aquello que podemos hablar cuando somos conscientes, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de reinterpretar estas dimensiones involuntarias de la corporalidad o de nuestra existencia humana. Y la pregunta también ahí interesante es si esas experiencias son prepersonales o son ya de hecho personales. Es decir, ¿hay algo así como prepersonal, algo así como lo inconsciente prehumano y demás? ¿O es que nosotros lo sentimos todo como personas y personalmente? Un argumento a favor de la tesis que no hay más bien elementos como prepersonales en nosotros, sino que todo lo vivimos en nuestra personalidad o integrado en nuestra personalidad, sería precisamente el ejemplo que tú nos propones de Proust, ¿no? Cuando prueba la Magdalena y la siente, es decir, hay toda una historia, hay toda una historicidad de la corporalidad que se reactiva. Eso pasa también, por ejemplo, según varios investigadores, con pacientes con Alzheimer, ¿no? Ellos tienen dificultades, o inclusive con los trastornos de borderline, ellos tienen dificultades para armar narraciones coherentes, autobiográficas en el último caso, y en el primero para recordar episodios de su vida o episodios complejos, pero no pierden la capacidad, por ejemplo, de orientarse en el espacio, o a veces de bailar, o de jugar fútbol, o hacer tecniquitas. Entonces parece que hay lo que denominamos en filología como una memoria corporal, una memoria carnal, con algunas investigadoras de danza le hemos llamado biografía corporal, que se mantiene. Y naturalmente esa biografía corporal no es solamente visual o táctil, sino es también olfativa. Y ahí el punto en el que pones énfasis es importantísimo. ¿Y la experiencia olfativa qué es? ¿Qué significa oler algo? ¿Qué pasa cuando olemos algo? Eso es interesante porque son de los terrenos cercanos. Hay una espacialidad. Y esto es importante aún en el terreno de la virtualidad, ¿no? La virtualidad puede reemplazar todos nuestros sentidos de distancia, de lejanía, pero los de cercanía, como el olfato, el gusto y el tacto, no los puede reemplazar. Entonces ahí hay un plus de la experiencia corporal que la virtualidad, por muy desarrollada que esté, parece que no logra darle reemplazo. Entonces ahí hay un terreno maravilloso y ha sido estudiado por autores como, no sé, David Le Breton y demás. Específicamente en Juan de la Rosa hay episodios, el olor a la pólvora, el olor a la comida, el olor a la leche. Entonces, para mí es una de las mejores novelas del siglo XIX en general. No digo solo latinoamericana o boliviana, ¿no? Sino en general, porque es muy compleja. Tenemos ficción, tenemos autoficción, tenemos experiencias corporales, individuales,
de enamoramiento, políticas, fenómenos complejos sociales, crítica a la historia en el siglo XIX, una crítica a la historia a partir de la bibliografía, cosa extraña igual. Entonces hay una cosa muy compleja ahí. Entonces yo los invito nuevamente a leer esa hermosa novela Cochabambina, cuyo autor sí es Nathaniel Aguirre, aunque el pobre Gustavo B. García se ha equivocado terriblemente por no leer las otras obras de Nathaniel Aguirre. Pero bueno, eso pasa a muchos investigadores, ¿no? Eventualmente. Eso, mi estimado Richard. Bien, gracias Martín. Tenemos la mano levantada de nuestro anfitrión, el Cancio. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta? Sí, no sé si pregunta, pero a ver, me gustaría un poco cuestionar el pensamiento unitario, ¿no? Sé que nuestra civilización tenía o por lo menos siento que nuestra civilización es una filosofía en el que involucra a todos los seres vivos, no los separa. Cuando se reflexiona desde o solo para lo humano, siempre se particulariza. En cambio, nuestra filosofía siempre ha tomado a todos los seres vivos. Y por eso se dice el equilibrio entre lo externo y el equilibrio entre lo interno. Nuestras culturas siempre, por eso le llamamos, o los psicólogos estudian, ¿no?, su comportamiento. Y hasta hay canciones, ¿no?, que no la hemos entendido. Siempre tiene como 3 momentos. Y eso es una de las cosas que no lo estamos entendiendo en nuestra civilización. El humano, en este caso el humano, siempre observa. Cuando entra a un determinado lugar, siempre observa. Luego la vive, la palpa. Y finalmente puede expresarlo, su vivencia. Y no ha separado ahí la vista, ni el olfato, ni la mano o su caminar. Lo ha integrado todo para poder actuar. Entonces yo siento que de otras civilizaciones las filosofías y los pensamientos siempre van a particularizar, no lo van a agarrar nuestra filosofía que es íntegro, nada se separa. Por eso toma en cuenta no exclusivista al humano, sino a todos los seres vivos. No sé si me he dejado entender, pero te lo dejo pensando esto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pero así rapidito, hay canciones que explican lo de la conducta. ¿Eso podría explicarme un poquito mejor? Esa parte no... ¿Perdón? ¿Ha dicho, hay canciones que explican el comportamiento humano? No. Actos del ser humano explican nuestro comportar, nuestros actos. Perfecto, ya, muchas gracias. No, yo estoy muy de acuerdo con usted. Necesitamos una visión nuevamente, el término puede sonar así como que ya, medio popular, medio ajadito, ¿no? Una visión holística del ser humano, una visión unitaria. Pero el proyecto es vigente. La pregunta es cómo hacer esa unidad. Por ejemplo, en un texto que tengo en el que trato que titula Psicología, Fenomenología, Embodiment, que saqué el año pasado en un congreso de psicología acá en La Paz, trataba de rastrear cuáles eran las tendencias teóricas fuertes de la psicología en Bolivia y si había habido algo así, por ejemplo, como una psicología fenomenológica para tratar de recuperar esa vertiente y decir, bueno, aquí hay una tradición que me gustaría continuar. Y lo que he encontrado es que sí ha habido, por ejemplo, una llegada fuerte del conductismo, que fue el que puso las bases para la creación de las carreras de psicología en Cochabamba, primero, luego en La Paz, luego en la Católica. Luego entró de manera fuerte el psicoanálisis desde la Argentina, con profesores, por ejemplo, que trabajan también acá en la Católica. Y de psicología fenomenológica llegó posteriormente un chileno que dio psicología humanista, pero era una investigación por los textos que he leído así más o menos bien intencionada del ser humano en su dignidad y en una amplitud compleja, pero que no podía traducirse en programas de investigación claros.
y cuyo rendimiento en la psicoterapia tampoco parecía muy elaborado y a nivel de psicopatología tampoco daba muchas luces, más que el reclamo de la unidad. Entonces, claro, para mí esa ha sido en parte una tristeza, una alegría porque había ese tipo de proyecto, pero también una tristeza porque justo entre que él llegaba, ganaron tanto terreno las corrientes psicoanalistas y conductistas que cerraron las materias de psicología fenomenológica en Bolivia. Es una pena. La única materia de psicología fenomenológica que hay está en Cochabamba, en la San Simón. Y claro, yo me pregunto, ¿debería haber una de estas materias de psicología o de fundamentos filosóficos de la psicología, por una parte, y por otra, de psicología fenomenológica orientada a la persona en la Universidad Católica? Eso debería haber por toda la tradición personalista que además está ligada al catolicismo. Pero no hay, ¿no? Entonces, ese es un terreno importante a nivel histórico, digamos. Entonces, sabemos que no nos podemos quedar solamente con la noción o la idea de aspirar a una unidad, a una totalidad, sino que la pregunta viene en cómo podemos estudiar esa unidad. ¿Es estudiable? ¿Existe realmente esa unidad? Es decir, cuando hablamos de nuestras filosofías que proponen una unidad, ¿realmente es así? Esa es la pregunta clave. Y esa pregunta hay que discutirla en un diálogo abierto y franco con estos terrenos, por ejemplo, del neurocognitivismo, con el constructivismo. Y hay que hacerlo en el terreno de investigaciones específicas. En esa dirección, por ejemplo, apuntó la reedición en forma de libro de mi investigación que el ICBA y el Instituto de Estudios Bolivianos han hecho este año, ¿no? Que titula sobre fenomenología de la enfermedad y persona encarnada, ¿no? Ahí, en la primera parte, trato de discutir estas tendencias que conciben la enfermedad como un hecho estrictamente natural y causal en el organismo, o como construcción social de las instituciones, a la Foucault, por ejemplo, ¿no? Para preguntarme por el sujeto de la enfermedad, ¿qué significa la experiencia de estar enfermo? Y eso es lo que a mí me parece interesante hacer. Por ejemplo, cuando usted dice, el humano, sabemos que el humano siempre observa, vive, palpa y expresa la experiencia. Ya, eso es así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en experiencias aflictivas? ¿Qué pasa con los ciegos o con los no videntes? ¿Qué tipo de relación tienen con el mundo? ¿Cómo comprender esa experiencia? ¿Cómo generar políticas a partir de eso? ¿Qué pasa con los afásicos? ¿Qué pasa con las víctimas de dictadura, de violación, que tienen dificultades para reelaborar estructuras autobiográficas unitarias o coherentes? Entonces, eso que consideramos a veces como el punto de partida es más bien el problemático punto de llegada. Y el primer paso, considero yo, es la pregunta por la descripción de esa experiencia. Entonces, estoy de acuerdo con usted y hago énfasis en esa necesidad de estudiar lo unitario, pero a partir de investigaciones específicas. Y hay un punto que usted también tocó al inicio y que a mí me parece interesante. ¿Se puede lograr un humanismo sin antropocentrismo? En las últimas décadas hemos tenido una fuerte publicitación del discurso posthumanista, ¿no? Y ahora todos somos cyborgs porque utilizamos maquinitas, etcétera, no sé qué, ¿no? Como si la escritura no hubiera sido ya un tipo de tecnología para manejarnos y comunicarnos a la distancia. Cuando yo creo que el problema en realidad que tratan de atacar los del posthumanismo es el problema del antropocentrismo. Y ahí viene bien claro preguntarnos si es posible un humanismo sin antropocentrismo. Y yo creo que sí. Y para eso necesitamos la noción de persona encarnada. Gracias a nuestra corporalidad, nosotros tenemos un lenguaje compartido con los animales. Es decir, es difícil negar que hoy en día todos jugamos con nuestro gato, con nuestro perro, que hasta le podemos engañar a nuestros animales, ¿no? Cuando aparentamos lanzar la pelotita, el perro entiende la acción y corre a buscar la pelota, pero no la hemos lanzado. Y eventualmente se cansa porque se da cuenta que ya le estamos tomando el pelo, ¿no? Entonces, eso es interesante porque implica un tipo de comunicación corporal, prelingüística. Y ese nivel de descripción de la comunicación prelingüística con nosotros y con el mundo, inclusive con los seres vivos no humanos, a mí me parece un terreno fantástico. Y para eso hay que solo poner un laboratorio, buena biblioteca y comenzar a investigar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un terreno muy amplio y muy interesante, así es que le agradezco mucho por su comentario. Perfecto, gracias por la respuesta, Martín, y gracias también por la pregunta, Cancio. De nuevo voy a invitar a las personas que quieran hacer un comentario que puedan tomar el micrófono.
y hacerlo. Bueno, creo que... Justo vienen de posgrado, entonces, hartos que A iban ver, a venir. el profesor Claros, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? No, no, gracias. No solamente comentar, Martín, me parece muy importante lo que dices, esta visión integral, ¿no? del hombre, esta visión holística. Yo concuerdo de que debemos de trabajar en esta tarea, ¿no? De lograr visiones interdisciplinares o transdisciplinares. También se habla de esto y creo que es un gran desafío, Martín. Y creo que tu propuesta ilumina este camino a tener una visión integral de lo que soy, de lo que eres, de lo que somos. Muchísimas gracias. Sí, es decir, son preguntas que actualmente están muy abiertas y tienen mucho debate, ¿no? ¿Qué significa ser nosotros, ¿no? Problemas sobre la identidad colectiva, intencionalidad colectiva, empatía, sentimientos colectivos, ¿no? Es un terreno complejo de investigación y en nuestro país, pues, es decir, eso para nosotros es un asombro constante, ¿no? Uso de la violencia, manifestación. Hay un hermoso pasaje, por ejemplo, en Juan de la Rosa, en el que dice, estaba la turba enardecida que dejó de ser individuos y se convirtió en una masa amorfa pero autónoma. Y él lo que está describiendo son estos fenómenos contemporáneos que muchos sociólogos tratan de describir como precisamente identidades colectivas, ¿no? O formas generales de linchamiento, etcétera. Y es una constante antropológica, ¿no? Y lo interesante es que esa masa fuertemente violenta se deshace, y eso lo pone ya por asunto de comedia, nomás también Aguirre, con una niña que sale de una puerta. Iban a matar a un tipo, pero sale una niña y les dice, ¿qué hacen aquí? Se rompe, ¿no? Entonces, esa cohesión fuerte es una cohesión emotiva interesante que puede romperse. Y eso habla del dinamismo, por ejemplo, de nuestros sentimientos. Y es algo que lastimosamente en nuestro país no se investiga mucho, aunque se dice que somos seres sentimentales, ¿no? Tengo una mano levantada de Samuel Andrés Pomares. Samuel, puedes tomar el micrófono y hacer tu pregunta, tu comentario. Está bien. Gracias, buenas noches. ¿Es posible? ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Bueno, tengo una serie de preguntas que están referidas a la tesis respecto a la identidad personal, que supone una narración de la propia historia que también contiene la experiencia corporal. Mis preguntas son las siguientes. ¿En qué sentido podemos indicar que comprendemos a la otra persona y que podemos decir que conocemos a tal o cual persona si es que la identidad personal supone ya una narración una narración propia? La segunda la segunda pregunta es que solo por la corporalidad o por la historia narrativa es posible comprender a la persona. Y finalmente, ¿qué aspectos de la corporalidad exponen mejor a la persona en referencia a la identidad personal? Claro, refiriéndonos a la comprensión del otro, de la otra persona. Perdón, la tercera podría repetir, por favor, Samuel. Ya. ¿Qué aspectos de la corporalidad exponen mejor a la persona en referencia a su identidad personal? Buenísimo. Bueno, esas son las cuestiones. Súper. Andrés es mi tutoriado, está haciendo una tesis sobre la fenomenología de la vejez. Entonces es un tema muy lindo, a ver si algún día comparte también sus avances. Muchas gracias por las preguntas, me parecen buenísimas y no sé si voy a poder responder bien a las tres preguntas. Me parece que dan así como en el núcleo de la investigación cuando preguntamos por el desarrollo del paso de la personalidad a la interpersonalidad encarnada. Yo lo enfocaría en ese tránsito. Y ahí, en ese tránsito, es donde entra a jugar un papel interesante el término de empatía. Ahora, empatía es un término complejísimo, ¿no? A mí me encanta escuchar ese,
Me encanta ver la ingenuidad con que utilizan ese término en los medios de comunicación, porque todos reclaman, hay que ser empáticos, y suponen que ser empático es ponerse en los zapatos del otro, así, punto final, y todos hemos entendido que es la empatía, cuando en realidad es un terreno complejo de reconocimiento de la alteridad. Por ejemplo, solamente en Husserl. En Husserl tenemos un primer nivel que es el llamado de la parificación, y ese es el reconocimiento de que hay alguien otro diferente, y eso es lo que llama empatía en primer lugar. Luego hay otra cosa que se llama empatía, que ya aparece esa capacidad de comprender algo del otro en mí mismo, y que ya es un desarrollo más complejo, precisamente de la parificación, cuando encuentro que el otro es igual que yo, es otra persona, es otro ser humano. Pero eso es complejo porque inclusive asumimos que los robots, por ejemplo, o ciertos maniquíes, o ciertos muñecos pueden ser igual que nosotros, ¿no? Eso nos lleva, por ejemplo, al problema de lo que en literatura se conoce como personificación, y es cuando estos seres inanimados cobran el rol de un personaje, de un alter ego, ¿no? O esas tendencias más o menos animistas, ¿no? Donde todas las cosas tienen alma y tienen voluntad y actúan de una u otra manera, etcétera, ¿no? Empatía también se puede decir en tres sentidos generales. Uno, primero, como reconocimiento entonces del otro. Luego puede haber empatía a nivel cognitivo o empatía cognitiva, como se denomina. Es decir, vamos al velorio de el hermano de nuestro compañero de trabajo y queremos acompañarlo porque, bueno, es un amigo cercano para nosotros. Y llegamos donde la esposa del familiar que se ha muerto y le decimos, bueno, mis sentidos pésames, lo siento y lo lamento, ¿no? Es decir, no es que nosotros estemos sufriendo con esa persona, sino que nosotros, ahí es donde viene esa empatía, como ponerse en los zapatos del otro. Nosotros nos hacemos a la idea de qué significaría sentirnos en esa situación, asumir ese rol. Ahí hay una amplia discusión por si uno entiende directamente esa relación o uno debe elaborar una historia, como dice McIntyre, para comprender la situación del otro y así tener, por lo tanto, una empatía cognitiva. Y la empatía, que a veces se confunde también con esta, es de sentir con el otro. Es como cuando uno bosteza y el otro se siente contagiado del bostezo, o uno llora y uno realmente se siente triste, o ríe y de pronto uno que estaba así como enojado no puede contener la risa. Ese es, por algunos autores dicen, por contagio. Tenemos entonces empatía como reconocimiento de la alteridad, empatía por contagio directo, que es una carnalidad y afectividad fuerte, y una empatía cognitiva, cuando imaginamos ponernos en los pies del otro. Ahora dirán, ¿a qué viene todo esto y qué repercusiones prácticas tienen? Son cosas filosóficas. En realidad, no. Piensen, por ejemplo, esa dificultad de entender qué es empatía. Uno, en conflictos políticos, rehenes, marchas, bloqueos, que es lo que vivimos constantemente. Dos, pacientes con enfermedades crónicas, pienso por pacientes con fibromialgia, pacientes con otro tipo de enfermedades sistémicas, como también se las denomina. ¿Cómo puede el médico tratar de comprender lo que siente? ¿Qué pasa con pacientes que no pueden expresar? Piensen con personas que tienen cierta parálisis cerebral. ¿Pueden expresar lo que ellos sienten? ¿Podemos nosotros comprender eso? Entonces, estas cuestiones que nosotros las vivimos como problemas prácticos, no podemos solucionarlas solamente con el libro más reciente que importemos, sino que nosotros debemos desarrollar investigaciones sobre eso a partir de descripciones de casos específicos. Entonces, ahí, y eso es lo importante de estas experiencias finalmente en el contexto de la pandemia, vemos que eso que se llama investigación cualitativa, que en realidad son investigaciones de ciencias humanas, cobran relevancia importante. Y ahí la universidad debe ser capaz de darle apoyo, no solamente a las ingenierías y demás para hacer aparatos bonitos para comunicarnos con teléfonos sofisticados, sino que también debe darle presupuesto a esta indagación de las experiencias humanas, porque son esas experiencias de vulnerabilidad, diferencia, falta de comunicación, incomprensión, las que juegan un rol central en nuestra existencia. Cuando estamos realmente deprimidos, cuando una persona, un paciente sufre depresión y quiere que el otro lo comprenda, el teléfono más sofisticado no le sirve. Y el problema es de la comunicación humana. Entonces, ahí la pregunta también va hacia las universidades. ¿Las universidades en Bolivia están invirtiendo para investigaciones en ciencias humanas o no? ¿No? Entonces, creo que ahí Andrés da en el clavo en uno de los problemas importantes. ¿Cómo podemos comprender a la otra persona? Y lo que me interesa en esta primera parte de la respuesta es empatizar en eso. Comprender a la otra persona es un gran problema. Viene el segundo problema, que es la pregunta central. ¿Cómo comprender a los otros?
Y la pregunta que eso implica es, ¿quiénes son esos otros a los que comprendemos? Hay un lenguaje inflacionario del otro en nuestro país. Esa es una de mis tesis, ¿no? Eso es por influencia de los dusselianos en parte y levinasianos, que han tratado de poner el otro como el que no se puede entender, está completamente alejado y demás. Hay una alteridad importante que proviene de nuestro propio cuerpo, hay una alteridad inclusive de los prójimos en la diferencia de vernos a nosotros mismos. Ahora, ¿realmente hay un otro que no podemos comprender como ser humano? Yo ahí tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas. Yo considero que hay una base común, un nivel basal común entre seres humanos que nos permite reconocernos, así nuestras culturas sean diferentes entre sí. Y yo por eso abogo por ser crítico frente al culturalismo. Y eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que más revelan a la persona? La corporalidad es una dimensión expresiva. De manera abstracta la vemos así con tensiones dinámicas, contracción, expansión y demás, pero entre todos son unos seres gestuales. Risa, gesto, abrazos, postura, vestimenta. Son terrenos que se ocupan la antropología cultural y a la que habría que darle una nueva base, considero, desde la reflexión filosófica. Sé que no respondió a las preguntas de Samuel, me parecen muy interesantes y más bien por eso quería como darles el trasfondo de cómo se las puede trabajar desde la filosofía. Bien, muchas gracias Martín y muchas gracias Samuel también. Bueno, como no tengo más manos levantadas, creo que podemos ir concluyendo con tu conferencia, Martín. De nuevo, agradeciéndote enormemente todo, bueno, no solo el preparar el trabajo para ahora, sino también evidentemente el tiempo que te ha tomado dentro de tu propio proyecto académico desarrollar esta investigación, que es sumamente provechosa para la apertura de caminos y de perspectivas de nueva investigación, ¿verdad? Entonces le voy a dejar la palabra al director Edwin Claros para que pueda cerrar la conferencia y no sé si tú quieres decir algo más, Martín. Sí, yo quiero agradecer sinceramente por el espacio que me han dado. Para mí es un honor poder sumarme a las voces que reflexionan sobre algunos temas de investigaciones propias en los 50 años de la carrera de filosofía. Estoy siempre a su disposición. Lo que ahora he presentado es como un intento de organizar investigaciones diferentes que he hecho sobre la fenomenología del cuerpo, sobre la fenomenología de la libertad en Juan de la Rosa, sobre la enfermedad, sobre las dimensiones carnales. Ustedes pueden encontrar estos libros en diferentes librerías del país. Si no, también pueden llamarme o escribir en internet mi nombre, se pueden descargar los libros, pero si los compran siempre ayudan a las editoriales, no tanto a los autores. Y para cualquier conferencia, seminario o curso, tienen ahí mi correo y estoy a su disposición. Muy bien, Martín. Para poder también indicar la próxima conferencia, si dejas de compartir la pantalla, podemos ver también lo que va a eso. Gracias. Bien, creo que la pregunta, ¿quién soy? Ahora también te podemos hacer, ¿no? ¿Quién es Martín Mercado? Y yo quiero dar una breve respuesta, Martín. Me alegra mucho tú como joven investigador. Creo que Martín Mercado es alguien que sabe escuchar. Quisiera mantener esto de ti. Has sabido escuchar las preguntas, has sabido entender. Creo que esto es sumamente importante en toda investigación y en toda postura también de profundizar. Hay que saber escuchar. Y creo que Martín, me gustaría que cultive siempre esto porque necesitamos jóvenes investigadores que sepan escuchar. Yo quiero rescatar y concluir con esto tu intervención. Muchísimas gracias, Martín, por esta posibilidad de mostrarnos, de compartir y que sigas adelante y nos provoque siempre en otras conferencias este tipo de reflexiones. Bien, la próxima conferencia es muy interesante también. Pido a Cancio si puede compartir. Este es el tema del próximo jueves. Es la 11ª conferencia. Ya Donna Haraway en compañía de Hannah Arendt
seguir con el problema. Nuestro amigo Oscar Gracia ha invitado a una colega de él, no muy conocida también en la Argentina, Anabela Di Pego, de la Universidad Nacional de La Plata, y será a las 7 de la noche el próximo jueves 19, en hora argentina 20. Si quieren compartir, colegas, amigos que están participando de este ciclo de conferencias, compartan con gente que les puede interesar también en estas dos grandes mujeres que proponen también posturas de nuevas reflexiones. Gracias, Oscar, por haber conseguido este vínculo con Anabela Di Pego para que tengamos esta conferencia. Con esto, pues, nos despedimos. Nuevamente, gracias, Martín, por compartir con nosotros, a Oscar por seguir acompañando este ciclo de conferencias, y a la Universidad Católica, nuestra alma mater, por todo el apoyo que nos da, y a SECRAT. Muy buenas noches, cuídense y que Dios les bendiga en este fin de semana.